Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Humberto Higinio y los saludo desde Lima, Perú. Muchos de nosotros tenemos en casa joyas, aros, relojes o bienes preciados que deseamos proteger contra los amigos de lo ajeno. En este video te enseñaré a protegerlos con un simple circuito con electrónica básica. He aquí un adelanto de lo que veremos. Nuestro aro de matrimonio, ¿no? Oro puro sobre la plataforma. Entonces vamos a ver la sensibilidad. Encendemos, no hay nada, y cuando el ladrón se acerque vamos a ver qué tanta sensibilidad tiene. Simplemente acercándome, no estoy tocando la superficie. Nuevamente, más rápido, no estoy tocando la superficie. Si toco la superficie, con mucha más razón, y si me quiero llevar el anillo de oro puro, va a sonar. Ahora más rápido, mismo el coyote, rapidísimo. Nuestro reloj, ¿no? Vamos a ponerlo ahí. Y ahora nos acercamos, sin siquiera tocar. Ahí están viendo. Sin siquiera tocar en la parte alta. Ahora toco la superficie, se enciende. Y si toco el reloj, obviamente se enciende. Y en modo flash se activó. Así que si deseas proteger tus joyas o bienes más preciados de los amigos de lo ajeno con electrónica básica, quédate hasta el final del video. Sin más que decir, ¡empecemos! Pues bien, ahora sí estamos listos para empezar este impresionante video en donde vamos a utilizar la electrónica básica para lograr un objetivo muy importante como es proteger nuestras joyas, nuestros bienes más preciados. Vamos a empezar primero realizando la identificación de los componentes de esta alarma para joyas de alta sensibilidad. La verdad que es un circuito simple y sencillo con pocos componentes y sobre todo con componentes de electrónica básica. La parte interesante es la fuente de alimentación de 4.2 voltios a 5 voltios, ¿no? BCC. Vamos a usar 5 voltios, por ejemplo, 5 voltios de un cargador o cualquier batería Lion, 4.2 voltios. Acá tenemos el punto más positivo, BCC, ¿no? El punto más positivo. Y acá tenemos el punto más negativo, que es tierra. Hasta ahí vamos bien. ¿Qué más tenemos? La alimentación. Tenemos dos resistencias. Miren lo simple del circuito. Dos resistencias de 1/4 de watt, ambas de 220 ohmios. Tenemos un componente importante que es este octoacoplador de 4 pines, el PC817, que internamente incluye un diodo infrarrojo y un fototransistor. Ya hemos hablado mucho acerca de los octoacopladores. Hemos hecho más de 5 o 6 videos acerca del PC817. Esta es una aplicación práctica también de él. Este es el actor secundario de este proyecto, de esta pequeña obra. ¿Y cómo funciona el PC817? Muy simple, es un octoacoplador u octoaislador que cuando circula una corriente a través de este punto por su diodo infrarrojo, internamente lo que él hace es conduce y alimenta la base de este fototransistor que es altamente sensible a la luz infrarroja. Este fototransistor va a conducir cuando exista una sensibilidad o una luz infrarroja en su base, haciéndolo conducir desde BCC hacia el punto más negativo. ¿Ok? Es así como funciona este octoacoplador PC817, que también lo estamos usando en este pequeño proyecto. ¿Qué más necesitamos? Un MOSFET canal N. Pueden utilizar cualquier MOSFET canal N, el IRF530, el IRF540, cualquiera común. Un buzzer activo de 5 voltios. Si el buzzer es de 5 voltios, obviamente en la alimentación tengo que ponerle 5 voltios. No le voy a poner 12 voltios acá y el buzzer 5 lo voy a quemar. Buzzer de 5 voltios, alimentación de 5 voltios. ¿Y qué más necesitamos? Un interruptor normalmente abierto, es decir, un push button, un botón pulsador. Y un componente importante vendría a ser este Touch TTP223, que es el corazón, la clave de este proyecto, este Touch TTP223. Aquí les muestro rápidamente el Touch TTP, que ya le hemos visto ampliamente aquí en mi canal de YouTube. Es un dispositivo sensible al tacto, es touch, es un sensor capacitivo, un dispositivo altamente sensible. Y acá hay algo importante tener en cuenta, los pines, ¿no? Los pines ya lo hemos visto antes, tienes 3 pines, tierra, el AOYO, que es la entrada y salida, y BCC. Este dispositivo, ojo con el detalle, trabaja con 5 voltios, no le podemos poner más porque lo quemamos, y tiene internamente 2 puntos de contacto, el A y el B. Si yo mantengo abiertos 2 puntos de contacto A y B, acá estamos viendo,
este dispositivo cada vez que yo toco la superficie va a enviar un pulso y luego retorna a cero. Es decir, normalmente a la salida aquí en I/O está en cero lógico. Cuando yo toco la parte sensitiva, envía un 1 lógico y luego cae el pulso. ¿Ok? Ahora, este dispositivo es sensible al tacto cuando lo toco o simplemente a una pequeña distancia. No necesito tener una distancia grande, simplemente a medio centímetro ya él activa su salida cada vez que yo lo toco o me acerco con el dedo de manera capacitiva. Pero esta función la vamos a ampliar después, como lo vamos a explicar en esta parte del video. Ok, tenemos el Touch TP y este dispositivo tiene 3 pines, ¿no? Como les decía, el pin de tierra, que es este de acá, GND, el pin positivo, que es VCC de 5 voltios, y un pin de datos, que es el del centro, el pin de datos. ¿Ok? Entonces, a partir de estos momentos, vamos a empezar con el análisis técnico. Vamos a hacerlo de color azul rápidamente. Entonces, cuando yo pongo la alimentación de los 5 voltios, este pin de datos de este dispositivo está en 0 lógico. 0 voltios. Al estar en 0 voltios, este diodo infrarrojo no se polariza, no recibe corriente y por lo tanto no le llega la luz infrarroja a la base de este fototransmistor y este fototransmistor está abierto y por lo tanto este punto está abierto. Al estar al aire, la compuerta de este MOSFET canal N simplemente no se polariza y el buzzer está apagado. ¿Okay? ¿Y qué sucede cuando yo toco la parte sensitiva de este touch o me aproximo simplemente y suelto, ¿no? ¿Qué va a suceder? Automáticamente en ese instante de tiempo se sube el nivel de voltaje del pin de datos y se mantiene en 1 lógico. Es decir, se mantiene en 5 voltios. En este punto. Acá. Cuando hay 5 voltios acá, yo ya puedo polarizar a este diodo infrarrojo de manera tal de que la corriente circula por acá hacia tierra, haciendo que este diodo infrarrojo conduzca, alimente la base de este fototransistor y este fototransistor conduzca en ese instante de tiempo. Ahora la corriente va a circular por acá, va a llegar por acá, no va a ir hacia abajo porque este es un interruptor normalmente abierto, es un botón pulsador y ahora la corriente que va a hacer va a ir por acá, hacia tierra. Polariza la compuerta, acá hay una compuerta, acá hay un drenador y acá hay un surtidor. Polariza la compuerta entre la compuerta y el surtidor y hago que este MOSFET conduzca, ¿no? En ese sentido, ¿no? Por acá, viene por acá y luego vaya a tierra. ¿Y qué va a hacer? Ahora el buzzer va a sonar en ese instante de tiempo cuando la señal se mantiene en 1 lógico. Es cuando yo toco la parte sensitiva. ¿Y qué va a suceder cuando yo libero, ¿no? Yo ya toqué y suelto. Al liberarlo, este pin, o mejor dicho, este punto de contacto, ¿no? cae, ¿no? Y se mantiene nuevamente en 0 lógico. Pero ya, ¿qué ha sucedido? Ahora este MOSFET ya se disparó, ya está en conducción y mantiene sonando el buzzer. ¿Cómo hago para que el buzzer deje de sonar? Simplemente presionando este botón pulsador, botón normalmente abierto. Al pulsar este botón pulsador, ¿qué va a suceder? Lo que va a suceder es que en el instante de tiempo que yo mantengo la presión sobre este botón pulsador, lo que va a hacer es, voy a mandar a tierra esta señal y el MOSFET se va a abrir y el buzzer ya no va a sonar. Así de simple, así de práctico. Ese es el análisis técnico rápido, pero ahora ustedes dirán, ¿pero a qué le llamas una alarma para joyas de alta sensibilidad? ¿Por qué? Porque nosotros podemos hacer un hack aquí, ¿no? Primero, tener el punto A y el punto B abiertos, ese es por un lado. Y la segunda consideración es PCB Gogo, la empresa líder en el mercado, fabricante de tarjetas PCBs para tus proyectos de electrónica. Ellos brindan el servicio rápido de prototipos de tarjetas PCBs en tan solo 24 horas. Cumplen los estándares de fabricación de tarjetas PCBs según las normas internacionales ISO de calidad, sometiendo la fabricación de tus tarjetas PCBs a las pruebas más rigurosas del mercado. El resultado, tarjetas PCBs de alta calidad en su fabricación, ideales para tus proyectos de electrónica. Desde tu navegador escribe www.pcbgogo.com y de ahí podrás tener acceso a la página oficial de PCB Gogo. PCB Gogo tiene promociones para usuarios nuevos. Si eres un usuario nuevo y no te has suscrito, te puedes registrar en la página oficial de PCB Gogo y tener descuentos de hasta $200
y hasta $300 para usuarios de negocios. Si aún no te has registrado en la página de PCBGogo, es el momento de que te registres para que tengas grandes beneficios. Muchas gracias PCBGogo por patrocinar este canal. Si queremos ampliar la sensibilidad de este touch, ¿no? Si yo quiero tocarlo a una cierta distancia o incluso con una superficie transparente, yo puedo tocar teniendo una superficie poniendo un condensador entre estos dos puntos, ¿no? Eso también ya lo hemos hablado en un video anteriormente. Pero si yo quiero ampliar la sensibilidad, yo puedo poner un cable y poner una base metálica, ¿no? Conectar este extremo del cable a una base metálica, yo le estoy poniendo un disipador, por ejemplo, y de esta manera lo que yo estoy haciendo es extendiendo la sensibilidad ya no a una pequeña distancia, sino incluso a unos centímetros, ¿no? Simplemente cuando me acerque a 2, 4 centímetros, inmediatamente envía el pulso, conduce el diodo infrarrojo, activa en este caso el fototransistor, haciendo que el MOSFET conduzca y el buzzer suene. Ahora, ¿cómo hago para que deje de sonar? Presionando el botón pulsador de la manera tal de que mando a tierra la polarización de la compuerta con respecto al surtidor y haga que el MOSFET deje de conducir y el buzzer deje de sonar. Así de simple, así de sencillo. Como ven, es un circuito interesante. Vamos a utilizar una pequeña base metálica como esta para poner nuestra joya y ver la sensibilidad en la siguiente sección de video. Ahora sí, vayamos a la sección más importante, que son las tarjetas de PCBGogo y su implementación. Continuamos entonces. Y como siempre lo hago en cada uno de mis videos, yo mismo diseñé mis propias tarjetas PCBs y las mandé a fabricar solo aquí en PCBGogo. Como sabrás, PCBGogo es la empresa líder fabricante de los mejores circuitos impresos en el mundo. Yo ya vengo trabajando cerca de 5 años con ellos y la verdad que la calidad en la fabricación de las tarjetas PCBs para mis proyectos de electrónica es de lo mejor. Para este caso mandé a fabricar 5 tarjetas PCBs y exactamente después de 5 días útiles vía DHL Express me llegó directamente desde China hacia Lima, Perú, la bolsa conteniendo las tarjetas PCBs para este proyecto. Para este caso las mandé a hacer de color verde y en este momento vamos a abrir la caja para mostrarles cómo llegan las tarjetas. Como logran ver, las tarjetas vienen protegidas altamente al vacío. Vamos a abrir la bolsa. Acá tiene una pequeña muesca por este lado para poder abrir de una manera fácil. Protegida al vacío, una doble bolsa. Y como les decía, para este caso las mandé a fabricar de color verde. Un color verde brillante que es un color bastante interesante que también ustedes pueden mandar a fabricar. Y ahí están viendo la calidad que solamente PCBGogo puede hacer para nuestros proyectos de electrónica, tus proyectos de la universidad, de tu instituto, de tu centro de trabajo o de tu hobby. Miren la calidad y no solamente ello. Para este caso mandé a hacer estas tarjetas en doble capa. Aquí pueden observar la capa de la parte superior y obviamente la capa de la parte inferior. Ahí están viendo las líneas de conexión de la tarjeta PCB. Recuerden que PCBGogo puede llegar a fabricar hasta 5 capas por cada uno de estos proyectos. La verdad que estoy muy impresionado con el trabajo que solamente PCBGogo puede realizar para nuestros proyectos, tus proyectos de electrónica. Así que ya sabes, date el gusto de realizar tus mejores diseños y mandar a fabricar las tarjetas PCBs de tus proyectos de electrónica solo aquí en PCBGogo. Y gracias a la magia de la edición digital tenemos la tarjeta PCB completamente terminada con todos los componentes montados y soldados. Por la parte posterior me falta limpiar con alcohol isopropílico, pero la verdad que quedó bastante bien. Le he puesto un zócalo para el PC8 y 17 4 pines y voy a poner el IRFZ44N sobre su zócalo. También que le he puesto un zócalo. Y en la parte de aquí voy a colocar obviamente nuestro sensor capacitivo, este Touch TTP223. Como ven, quedó bastante bien. Miren la calidad que pueden lograr con las tarjetas PCBs para tus proyectos de electrónica. La verdad que quedó bastante bien, identificando los componentes, la entrada de alimentación DD 4.2 a 5 voltios, el PC817, la 2 resistencia de 220 ohmios, el botón pulsador, el buzzer activo de 5 voltios, cualquier MOSFET canal N, para mi caso
el IRFZ44N y la toma de entrada para el TTP223. La verdad que muy satisfecho con el trabajo que solamente PCBGoGo puede hacer para mis proyectos, tus proyectos de electrónica. Ok, hasta aquí esta parte. Ahora sí vayamos a la sección más importante, que son las pruebas técnicas, en donde vamos a evitar el robo de nuestras joyas, de nuestros bienes más preciados con este maravilloso proyecto. Si te gusta mi contenido y deseas apoyar esta labor educativa, por favor, me puedes regalar un yape. Aquí te estoy dejando mi código QR. Es tan sencillo como escanear el código QR y enviarme un yape, de manera tal de que podamos seguir compartiendo conocimiento a otro nivel aquí en mi canal de YouTube. Bien, ahora sí estamos listos para nuestras pruebas finales, nuestras pruebas técnicas. Tenemos aquí dos bienes preciados, ¿no? Mi aro de matrimonio, 10 gramos, puro oro. Bueno, y un reloj de una marca conocida, como están viendo ahí, ¿no? Vamos a probar la sensibilidad de esta alarma para proteger nuestros bienes preciados. Vamos a empezar primero sin ninguna joya sobre esta plataforma y vamos a encender nuestra fuente de alimentación, que está apagada, y vamos a ver la sensibilidad. La fuente está apagada, voy a encenderla a 5 voltios y vamos a ver qué es lo que sucede. Ahí están viendo, 5 voltios, encendido, no hay ninguna actividad. Yo puedo encender tocando la superficie. Vieron el LED rojo que se enciende, ya mandó el pulso y bajó y se prendió el buzzer. Con el botón pulsador lo apago. Puedo apagar y prender tocando, ¿no? O a través de touch a unos medio centímetro, ¿ve? Sin tocar la superficie. Miren por acá, estoy tocando la superficie. O incluso en la plataforma, mientras más grande sea la plataforma, va a tener mayor sensibilidad. Miren, acá no estoy tocando, nuevamente arriba, en la parte de arriba. Y si yo toco, obviamente va a sonar. Ok, ahora vamos a apagar la fuente y vamos a poner nuestra primera joya, nuestro aro de matrimonio, ¿no? Oro puro, sobre la plataforma. Entonces vamos a ver la sensibilidad. Encendemos, no hay nada, y cuando el ladrón se acerque, vamos a ver qué tanta sensibilidad tiene. Simplemente acercándome, no estoy tocando la superficie. Nuevamente, más rápido, no estoy tocando la superficie. Si toco la superficie, con mucho más razón. Y si me quiero llevar el anillo de oro puro, va a sonar. Ahora más rápido, mismo el coyote, rapidísimo. Nuevamente, o ahí por ejemplo. ¿Vieron? Rapidísimo. Ok, ahora pongamos nuestro reloj. Vamos a apagar primero para que no suene a la hora de poner nuestro reloj, ¿no? Vamos a ponerlo ahí. Encendemos y ahora nos acercamos sin siquiera tocar. Ahí están viendo, sin siquiera tocar en la parte alta. Ahora toco la superficie, se enciende, y si toco el reloj, obviamente se enciende, y en modo flash se activó. Como ven, un circuito sencillo, con electrónica básica. Vamos a poder proteger nuestras joyas más preciadas con electrónica básica, con electrónica pura, teniendo en cuenta los conceptos aprendidos aquí en mi canal de YouTube. Y algo muy importante, incluso este es un buzzer de 5 voltios, yo le puedo poner un relay activado por un transistor, o incluso con el mismo MOSFET canal N, yo le puedo poner un relay con un diodo en paralelo para que cierre un contacto y me alerte a través de una sirena más fuerte, o incluso puedo ponerle un dispositivo de domótica que lo hemos visto hace poco en mi canal de YouTube, para poder enviar una notificación a nuestro celular, a nuestro smartwatch, y saber que un ladrón abrió el cajón o llegó al lugar en donde se encuentra nuestra joya y la desea robar. Pues bien, señores, hasta aquí este video. Mi nombre es Humberto Higinio. Para mí es una enorme satisfacción poder hacer semana a semana cada uno de estos videos.
Si realmente amas la electrónica como yo y deseas apoyar esta labor educativa, por favor no te olvides de darle like a mi video. Recuerda, darle like a mis videos es completamente gratis, no te cuesta, apoya este canal y podemos hacer que tanto usted, la audiencia, como este humilde servidor, mi canal y YouTube, podamos crecer juntos. Asimismo, me pueden seguir en todas mis redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y también en TikTok. Y si no recuerdan mis redes sociales, en la descripción de este video les estoy dejando el enlace directo para que me puedan seguir sin ningún problema. Asimismo, los invito a que me sigas aquí en mi canal de YouTube y si ya me sigues, no te olvides también de activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video. Algo muy importante es que si deseas apoyar esta labor educativa, por favor no te olvides de regalarme un yape. De esta manera vas a poder contribuir a que este canal pueda seguir creciendo y compartiendo conocimiento. Como sabrán, Yape es una billetera digital y aquí les estoy dejando mi código QR para que puedan enviarme un yape si así lo desean. Muchas gracias por la atención y los espero como siempre en la siguiente semana con más videos de electrónica, conciencia y tecnología. Permiso.